Blanca Mari, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctora Margie. El día de hoy la hemos invitado al canal a Tributar Colombia. Queremos hablar con usted y queremos indagar sobre los derechos de los empleados en tiempo de COVID, doctora. Para eso la hemos invitado. Cuéntenos quién es usted, cómo es usted, a qué se dedica, doctora, y cuáles son los aportes que usted nos puede dar frente a ese tema. Bueno, doctora Margie, muy buenas tardes. Para quienes nos van a ver, mi nombre es Blanca Mari Molina Rivero. Soy abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Actualmente me encuentro esperando pues ya la aprobación de mi tesis de maestría en Derecho Laboral con énfasis en Seguridad Social. Soy abogada litigante y como presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Doctora, muy buenas tardes. El canal A Tributar Colombia y todos los visitantes de este canal que la van a ver a usted en diferido quieren saber cuáles son los derechos de los empleados en tiempo de COVID y las situaciones a las que se enfrentan las compañías frente a la normativa, frente a las actualizaciones que se encuentran a nivel laboral en Colombia. Bueno, doctora Marchi, derechos los mismos que hemos venido teniendo con el trasceder del tiempo. Ninguno de los derechos que han tenido los trabajadores con el transcurrir de los años se ha desmejorado o ha disminuido o ha cambiado. Por el contrario, de una u otra forma se han venido incrementando la protección de estos derechos fundamentales de los trabajadores. El Gobierno Nacional, a través de su decreto 770 del año 2020, estableció algunas medidas para pues, tener en cuenta frente a las empresas y a los trabajadores con relación a la crisis sanitaria que se provocó pues, a causa del COVID-19. No significa ello que estas medidas impliquen el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores o que se le hubiesen suprimido algunos derechos o se estén vulnerando derechos de los trabajadores. Se trata de sacar avante tanto empresas como trabajadores y que no se continúe declarando más finalización de relaciones laborales porque las empresas han quebrado y usted y yo sabemos que no se les puede obligar a las empresas a cumplir lo imposible, máxime si una empresa quiebra. Entonces, en ese orden de ideas, pues si la empresa llegó a su finalización, no pueden entonces obligarlas a mantener a sus empleadores allí porque la crisis económica los ha obligado a cerrar. Frente a este decreto 770 del 2020, el gobierno establece unos mecanismos de protección al cesante, como es relacionada con aquellos subsidios que le otorga a los trabajadores que de una u otra forma les han finalizado su relación laboral o les han suspendido su relación laboral con ocasión de la declaratoria del COVID-19. En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional establece que se debe brindar unos auxilios de ciertas sumas de dinero a los trabajadores que se encuentran con esta suspensión contractual. El gobierno estableció una suma aproximada de 160.000 pesos para aquellos trabajadores que se encuentran bajo esa modalidad, 160.000 pesos que son otorgados o que son entregados a aquellos cesantes a través de las cajas de compensación familiar. En ese orden de ideas se está acudiendo, se está llegando a la protección de más de 50.000 trabajadores y se están entregando más de 50.000 subsidios entonces a aquellos trabajadores cesantes. Otras de las medidas alternativas que buscó el gobierno o que mencionó el gobierno a través de su decreto 770 es la modificación de las jornadas laborales. Que los trabajadores puedan distribuir, o no los trabajadores, sino las empresas puedan distribuir su jornada laboral de aquellos trabajadores
de estas empresas que tienen permitido o que tenían en su momento permitido el desarrollo de su labor, porque actualmente la mayoría de las empresas han continuado laborando o ya se ha restablecido de una u otra forma la parte económica en las empresas. Entonces, ¿de qué se habló con relación a estas medidas alternativas de las jornadas laborales o qué se implementó, qué se permitió por el gobierno nacional? Se permitió que los trabajadores pudiesen laborar durante 4 días, 12 horas diarias y descansaran 3. ¿Por qué? Porque con estas 12 horas diarias que estaría laborando el trabajador durante esos 4 días, se estarían cumpliendo con una jornada diaria, con una jornada semanal de 48 horas, luego entonces estaríamos cumpliendo con el tope establecido por la norma, por la reglamentación laboral, con relación a los temas de las horas semanales que deben trabajar las personas. Y los 3 días semanales de descanso, pues también corresponden a esta mitigación y a este descanso que debe tener la persona para restablecerse y para recuperarse y prestar un buen servicio, una buena labor. No dejar obviamente sin aclarar que durante la prestación de estas labores, doctora, se debe tener en cuenta aquellos mecanismos de protección de bioseguridad de las empresas, como otorgar todos los EPPs a cada uno de los trabajadores para la prestación de estos servicios. Es decir, que si van a tener contacto directo con atención al público, otorgar gafas o caretas, tapabocas, geles antibacteriales, alcohol, tapetes, como lo han venido mencionando de forma reiterada el Ministerio Nacional a través de sus decretos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. En ese orden de ideas estaríamos hablando de que se debe garantizar y se debe velar por la protección de los trabajadores frente a la prestación del servicio. Otra de las medidas que estableció el Gobierno Nacional, doctora, es el tema relacionado con las primas o con la prestación de estos servicios. Se menciona o se establece que la prima del primero, o se estableció que la prima del primer semestre del año 2020 se pudiese pagar en cuotas, y ese pago en cuotas era un acuerdo que se iba a establecer entre las partes, empleado-empleador, donde cada uno de ellos iba a suscribir un documento y se iba a mencionar claramente que pues se iba a hacer un acuerdo para hacer el pago máximo. El plazo máximo estaba establecido hasta diciembre del año 2020. También frente a este apoyo o a este labor que cumplió el Gobierno Nacional, se estableció que el gobierno iba a apoyar de una u otra forma el subsidio de las nóminas en el mes de junio. El Gobierno Nacional hizo un aporte aproximado de 220,000 pesos a cada nómina de empleado de aquellas empresas que tenían obviamente formalizadas sus labores antes de la declaratoria de la pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, el Gobierno Nacional también coadyuvó con la prestación o con coadyuvar a esta labor. Reiteremos que se brindó o se estableció que se estuviese a cargo del Ministerio del Trabajo, que se entregaran unas ayudas o transferencias monetarias a aquellos trabajadores que tenían su suspensión contractual o con ocasión de la declaratoria de la pandemia, de aquellas personas que tramitaron su autorización ante el Ministerio de Trabajo. Cabe decirlo, aquellas personas que estaban legalmente autorizadas para suspender labores. Hubo empresas que en algún momento dejaron sus trabajadores sin relación contractual y relación laboral por suspensión contractual, pero por mutuo acuerdo entre ellos, más no porque hubiesen solicitado autorización ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí difieren esos auxilios que puedan llegar a recibir las empresas frente a la suspensión contractual que tenían con la cantidad de trabajadores que en el momento de la declaratoria estaban vinculados. Frente a este tema del COVID-19, debemos tener claro, doctora,
que la OIT estableció unos pilares principales frente a un marco de políticas públicas que debía llevarse a cabo, debe llevarse a cabo para la normalización no solamente del trabajo frente a las empresas, sino también de aquellos trabajadores que están vinculados. La crisis y lo que se ha generado a través de esta declaratoria, de una u otra forma, ha buscado la OIT a través de estos pilares salvaguardar los derechos fundamentales de aquellos trabajadores y hacerlo extensivo de una u otra forma a todo el territorio, pues a nivel mundial, y con quienes se ha abordado este tipo de prioridades o establecer este tipo de protección y promoción y prevención frente a la estimulación de la economía del empleo. Uno de estos primeros pilares precisamente es estimulación de la economía en el empleo. Ahí se debe buscar, o el gobierno nacional o los gobiernos a nivel mundial deben tratar de adoptar políticas fiscales de forma activa, instituir frente a la flexibilización monetaria y generación de préstamos a aquellas empresas que quieran continuar prestando sus servicios. Allí también se incluye el sector salud en esta estimulación económica frente a la relación con la generación de la economía y el empleo. Otro de los pilares de los cuales la OIT compila a través de su documento temático es apoyar a las empresas y a los empleos frente a aquellos ingresos. ¿Cómo? Aplicando medidas de mantenimiento en el empleo, es decir, ayudando, subsidiando, extendiendo aquellas medidas de protección, no solamente frente a los trabajadores, sino también coadyuvando a las empresas para que no finalicen estas relaciones laborales que tienen con los empleados frente a la declaratoria de esta pandemia y a la afectación económica que tienen las empresas por la declaratoria de la pandemia, porque para nadie es un secreto que muchas empresas tuvieron que cerrar unos de forma temporal, otros han venido abriendo o reabriendo sus puertas, pero no han podido contratar nuevamente el mismo número de empleados que tenían, no solamente porque se debe cumplir un tema de una rigurosidad en los temas de bioseguridad con relación al distanciamiento, razón por la cual se ha reducido a más del 50% el número de trabajadores que se han contratado en las empresas, razón, reitero nuevamente, por la cual muchos de ellos han quedado desempleados. Entonces, es así como se le debe brindar apoyo y ayuda financiera a las empresas y buscar también medios de alivio, porque las empresas, los trabajadores se han afectado porque no pueden continuar recibiendo el mismo ingreso, las empresas de la misma forma porque no están recibiendo las mismas ganancias, y también los trabajadores porque muchos les han sido finalizadas las relaciones laborales contractuales con las empresas, razón por la cual esto genera una afectación y un déficit bastante elevado frente a los ingresos de gran parte de los núcleos familiares de nuestro territorio nacional. Otro pilar, creo yo que es uno de los más importantes, es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y es que se debe tratar de adoptar unas modalidades de teletrabajo, por ejemplo, de trabajo en casa, y reforzar aquellas medidas de seguridad y de salubridad en el lugar de trabajo en caso de que la persona deba desplazarse hasta la empresa para prestar la labor que deba ejecutar. Prevenir totalmente, si se puede, de una u otra forma al máximo el contagio, porque debemos frenar esas cadenas de contagio, y en ese orden de ideas nosotros debemos coadyuvar con ello. Entonces las empresas deben establecer todos los protocolos de medidas de seguridad ayudados por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, razón por la cual muchos de ellos, no solamente para iniciar sus labores, reabrir sus puertas al público, deben procurar una buena contratación y una entrega de unos buenos elementos de protección de bioseguridad, sino también que deben tener en cuenta que se debe actualizar este sistema de gestión a la par para que vaya funcionando con la prestación del servicio y se vayan cubriendo algunas de las falencias que se vayan viendo en el trasegar o en el desarrollo de las labores. Otro de estos puntos o de estos pilares a tratar o que recomienda la OIT se debe tener en cuenta es buscar
diálogos, buscar soluciones mediante unos diálogos sociales con el fin de fortalecer la capacidad de las empresas, de las organizaciones, de los empleadores y así fortalecer la capacidad de los gobiernos, porque si las organizaciones y los empleadores junto con sus trabajadores no hacen o no cumplen con sus labores, los gobiernos también se van a ver afectados y la capacidad de los gobiernos se van a ver afectados porque se van a bajar los rendimientos económicos. Se afecta la economía nacional, se afecta la capacidad del mismo gobierno nacional. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que procurar fortalecer todos nuestros lazos para coadyuvar a continuar fortaleciendo todas aquellas capacidades, no solamente económicas, sino también de fortalecimiento frente a todo este tema relacionado con el desarrollo de las empresas. Esto se debe hacer frente a un diálogo social, procurando la negociación de las empresas con sus trabajadores, con las instituciones, buscando mecanismos alternativos frente a estas relaciones laborales y frente a la negociación colectiva que se pueda dar, no desmejorando las condiciones laborales, sino procurando coadyuvarse mutuamente entre empresa y trabajador. Eso pues es importante que lo tengamos en cuenta, ya que el gobierno nacional está buscando implementar unas medidas de protección y que frente a todas las reformas que se vienen pensadas para nuestro próximo periodo, próximo semestre, pues deban todas las empresas ajustarse a esta rigurosidad también. Doctora, le agradecemos mucho su atención, le agradecemos de verdad la oportunidad que nos da hoy de compartir con ustedes este tema tan importante que de seguro no solo aqueja a las compañías colombianas, sino que genera una incertidumbre total en la economía del país. Doctora, cuéntenos dónde la podemos contactar a usted si yo fuese un empresario de Colombia que tengo problemas laborales con mis empleados, si tengo litigios que resolver y si a su vez también puedo ser un empleado. Cuéntenos dónde la podemos ubicar a usted, doctora, en un breve resumen, doctora. Muchas gracias. Mi número de contacto es el 312-522-2854 y mi correo electrónico es blancamari-mr@hotmail.com. Doctora, muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente esta tarde, este café de la tarde, y esperamos nuevamente en Atributar Colombia volver a contar con la oportunidad de compartir con usted su conocimiento y los avances normativos que se encuentren vigentes en Colombia con respecto al derecho laboral y la seguridad social, doctora. Nos despedimos en este momento, en esta transmisión, y le decimos a nuestros seguidores que por favor denle like a estos videos para que continuemos subiendo videos así de interesantes, así de especiales. Que tengan excelente tarde y un saludo muy especial a todos. Doctora, ¿se puede despedir de nuestro público? Muchas gracias, muy amable doctora por la invitación. Espero que haya quedado clara la información que les brindé. Excelente tarde y no se les olvide darle like y suscribirse a nuestra fanpage y por nuestro canal de YouTube. Esto es todo por hoy.